sesión. Muy buenos días a todos, especialmente a la subsecretaria Macarena Lobos de SECPRES, a don Andrés Tagle, que está conectado por Zoom. Hoy día tenemos cuenta, señor secretario. Gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Soy Macarena. Señora Presidenta, se recibió en esta Secretaría una solicitud del senador señor Iván Flores, con la que pide considerar la posibilidad de colocar en tabla un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas aplicables en el caso de quebrantamiento de condena, que es el boletín 15.817-07. Lo tendremos presente, gracias. Tabla. Señor secretario. Bienvenido, senador Galilea. Lo estábamos esperando. Gracias, Presidenta. Presidenta, en esta sesión corresponde comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.700, Orgánico Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de establecer el sufragio obligatorio para los ciudadanos con domicilio electoral en Chile, signado a boletín número 15.378-07. Señora Presidenta, este proyecto de ley, que como dije cumple su primer trámite constitucional en esta corporación, se inició en moción de los senadores señora Ebensberger y señores Durresti, Galilea y Walker, y del ex senador señor Elizalde. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado, sesión del 28 de septiembre de 2022, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, correspondería discutirla en general y en particular a la vez. Su objetivo, en suma, es restablecer el voto obligatorio para los electores que tengan su domicilio electoral en Chile. Este propósito busca cumplirlo mediante un artículo único compuesto de dos numerales que modifica la ley número 18.700, Orgánico Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, en el siguiente sentido. Por una parte, agrega en el artículo 66 un inciso tercero nuevo que declara obligatorio el sufragio para los electores que tengan su domicilio electoral en Chile y sanciona la infracción a este deber según lo dispuesto en el artículo 150 bis que este mismo proyecto de ley incorpora en la ley de votaciones populares y escrutinios. Y ese artículo 150 bis nuevo sanciona con multa beneficio fiscal de media a 3 unidades tributarias mensuales, la infracción a lo prescrito en el artículo 15 de la Constitución Política y 66 de la ley 18.700. La norma exime de esta sanción al elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrara registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave. Asimismo, se exime de esta sanción a las personas que durante la realización de una elección o plebiscito desempeñen funciones que encomienda esta ley. Muchas gracias, señor secretario. Le vamos a dar en primer lugar la palabra a don Andrés Tagle, que va a hacer su posición y él nos pidió la excusa, pues va a tener que retirarse porque tiene otro compromiso. Solamente a mí me gustaría aclarar que este proyecto que establece sanciones y otras normas para el voto obligatorio que ya existe en nuestra Constitución, no es para estas dos elecciones que vienen. Estas dos elecciones que vienen ya tienen consagradas las sanciones a quienes no voten, tanto la del 7 de mayo como la del 17. Y la idea en esto es, ¿no es cierto?, sé que la SECPRES y también la subsecretaria nos lo dirá, ha estado trabajando con el CERVEL para presentar vía indicaciones, me imagino, este proyecto, o no sé, ella nos dirá si es uno nuevo, para dejar establecido y sacar la situación de cómo se va a proceder o cuáles van a ser las sanciones a los ciudadanos que no voten. Y también era, por la exposición que tuvimos la primera vez que vimos este proyecto acá, por don Andrés Tagle, aprovechar de incluir otras materias como voto anticipado y qué sé yo para que se discutiera. Senador Durresti. Presidente, brevemente para hacer estos debates yo creo que es importante tener un diagnóstico de lo que ha sucedido. Sería importante oficiar a los juzgados de policía local o a la asociación o quien los agrupe para saber cuáles son los procedimientos o si el Ejecutivo lo tiene, saber cuál es el procedimiento que se ha seguido a propósito de eso, porque si hay una norma, nosotros estamos discutiendo una norma de sanción, de obligatoriedad y no se cumple, es una situación, es distinto si no se pudo cumplir, pero si derechamente no se cumple en ninguna parte, claramente estamos legislando sobre
situaciones ficticias. Y hay un incumplimiento de ley que yo creo que es tremendamente complicado en algo tan importante como el sufragio. Habría una institución como los juzgados de policía local que estarían al margen de la ley y ya no uno, dos o tres por una norma interpretativa, sino nacional. Entonces sería importante, antes de entrar en el debate, y tener la visión global, porque si es que no estamos simplemente haciendo una legislación que no se cumple, creo que eso es grave. Haremos las consultas necesarias vía oficio. Yo creo que también el presidente del CERVEL algo nos puede decir, y una de las cosas que se quiere modificar en este proyecto precisamente apunta a eso, para que la sanción de establecerla, cuando la establezcamos, se haga efectiva y no sea una mera declaración. Señor don Andrés Tagle, tiene usted la palabra. Presidenta, yo quiero partir, ratificando lo que dijo la presidenta Berger respecto de que este proyecto en ningún caso aplicaría ni para la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo, ni para el plebiscito del 17 de diciembre sobre el proyecto de nueva Constitución que haga el Consejo. La razón de esto es que ello está regulado en la Constitución, específicamente en el artículo 160, y está regulado en los mismos términos en que se reguló el plebiscito del año pasado, exactamente. O sea, el procedimiento, las mismas multas que vienen en el proyecto, las mismas excepciones, pero con el procedimiento de los juzgados de policía local, como está ocurriendo actualmente respecto del plebiscito del año pasado. Ahora, el proyecto solo fija multa, algunas excepciones, y no tiene un procedimiento de aplicación de las multas, cosa que es esencial, digamos. Y además dice que solo aplica a los plebiscitos. O sea, bueno, ahí debería hablar de las elecciones. Ahora bien, cuando se dictó la reforma constitucional con el voto obligatorio, antes que se dictara en realidad, nosotros, cuando vimos que eso venía, hicimos un anteproyecto y borrador que entregamos a la SECPRES, no solo sobre todo un procedimiento de sanción, digamos, para el voto obligatorio, donde básicamente se cambiaban a los juzgados de policía local y asumía el TRICEL la función de notificación, ya no personal, sino que por mail o en la página web del CERVEL, el pago de multa anticipada de quien creyera que efectivamente no votó con anticipo, y la presentación de excusas administrativamente al CERVEL a través de su página web, digamos, y una primera decisión administrativa si la procedencia de la multa o no por parte del servicio electoral, la cual eventualmente, si el elector que no había votado no le parecía, pudiera reclamar, pero no a los juzgados de policía local, sino que a los tribunales electorales. Era un cambio bastante radical y con una multa que era de beneficio fiscal y no de beneficio municipal. A su vez, ese proyecto que presentamos tenía todo también un procedimiento de voto anticipado. Nosotros creemos que es muy importante el voto anticipado porque hay gente que tiene dificultades para votar en los días normales de la elección, especialmente aquellos que cumplen funciones, y algunas funciones tan relativas como en el mismo proceso electoral, por ejemplo, como Fuerzas Armadas y Carabineros, los delegados de la Junta Electoral, el propio personal del CERVEL. Y por tanto, pensábamos en un voto anticipado que fuera muy acotado a personas que cumplieran ciertos requisitos y que votaran durante la semana anterior a la de la elección en oficinas públicas, digamos, mesas que se hacía cargo el propio servicio electoral y con escrutinio el día de la elección. Hemos estado en reuniones con la CEPRES respecto a ese proyecto. Yo creo que ese es el camino correcto para aplicar la nueva disposición constitucional del artículo 15 y esperamos que el Ejecutivo lo envíe pronto. Ahora, respecto del procedimiento actual, claro, es un procedimiento muy engorroso, antiguo. Nosotros ya denunciamos a los juzgados de policía local, a los 2 millones que no votaron. Hicimos la denuncia con bastante anticipación, casi a los 5 meses, después del plebiscito, teniendo un año de tiempo, nos adelantamos mucho. Y no era fácil ese trámite porque había que revisar padrón por padrón quienes habían
votado y quienes no habían votado para denunciar. Y obviamente nos encontramos con que los criterios de los juzgados policiales son locales y sus procedimientos son muy distintos. Unos están mecanizados, otros no. Unos no querían un pendrive con los datos, querían simplemente caso a caso, en papel, etcétera. Ahora, sin embargo, y desde luego la carga para ellos era muy fuerte respecto de lo que normalmente las causas que tramitan se duplicaban o triplicaban en algunos juzgados. Además, aquellas comunas que tienen varios juzgados, depende de su forma de distribuir las causas, le tocaban a un solo juzgado todas las causas, etcétera. Tienen que notificar con Carabineros no dispone de mucha gente para hacer esas notificaciones, etcétera. Ya es un procedimiento engorroso que existía antes de la inscripción automática del año 2012 y que obviamente era poco efectivo en el cobro de las multas. Sin embargo, hemos tenido comportamientos muy disímiles dependiendo del juzgado de policía local, pero nosotros hemos tenido conocimiento que ya se han multado, se han aplicado algunas multas, aún con este procedimiento difícil. ¿Ya? Pocas, pero tenemos. Ahora, básicamente, esto está en proceso de notificación. Y por eso, señora presidenta, yo creo que aquí la voz cantante la tiene en el Ejecutivo de un proyecto más completo, ya con las ideas que nosotros le hicimos llegar en su oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, don Andrés. ¿A qué hora se tiene que retirar? Yo me tengo que retirar a las 11. A las 11, en un minuto. O sea, bien. No sé si algún señor senador le quiere hacer alguna consulta a don Andrés antes que lo liberemos. Senador Cruzcoque. Gracias. Yo recuerdo que se discutió en su momento el asunto del voto anticipado y ahí quisiera saber, porque acá en el fondo hay dos bienes que salvaguardar. El primero es que las personas que trabajan, por ejemplo, en faenas que no pueden parar o que están alejadas, etcétera, hasta dónde se llega, porque evidentemente esto es una facilitación del voto, pero que por otra parte hace que precisamente parte de aquello que nosotros estamos orgullosos en Chile, que es que precisamente podamos saber los resultados con cierta certeza a partir de alguna hora, 7, 8 de la noche, se sepa. Nosotros hemos visto tanto los ejemplos de Estados Unidos con el voto y se abren los locales especiales para que las personas puedan votar anticipadamente o se vota eventualmente por correo, también, que no es parte del proyecto, hasta donde yo entiendo, o no es parte de la idea de proyecto. Entonces, pedirle tanto a Andrés como al Ejecutivo qué opinión tienen respecto de esto y hasta dónde se llega con el voto anticipado, porque efectivamente el voto anticipado también se puede dar para darle facilidad a personas que, no sé, se encuentran en situación de discapacidad, y ahí empezamos a abrir también una serie de puertas que al final podrían inhibir que nosotros tuviésemos los resultados en tiempo y forma. Y no sé si abordamos lo de las multas o eso no lo vimos después, Presidenta, usted me dirá. No, y respecto de lo de las multas, ¿cuál es el régimen ideal? Porque efectivamente, si yo, por ejemplo, en el caso de los TAC, cuando no se pagan las multas, no se puede sacar el permiso de circulación. ¿Cómo funciona eso en términos de base de datos, de cruces de bases de datos con, no sé, eventuales beneficios que pueda otorgar el Estado y que no se han habido en la medida que no se haya votado, y cuáles son en este momento al menos las alternativas posibles? Y si son no solamente factibles de ser indicadas en la ley, pero sino también factibles de cumplirse, que es al final lo que nosotros queremos para que esto tenga también ciertos efectos prácticos. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. ¿Alguna otra consulta a los señores senadores? No hay. Andrés, si puede usted contestarle al senador Cruzcoque y queda liberado. Ya. Presidenta, bueno, mire, del voto anticipado nosotros hemos planteado un voto anticipado limitado. Ciertas personas que se tienen que inscribir y que tienen que cumplir dichos requisitos.
O sea, es un porcentaje chico de la población, no está liberado cualquiera. No es y enfocado a personas que tienen dificultades para votar el día de la elección. O sea, no cubre, por ejemplo, los discapacitados. ¿Ya? Básicamente es personal que tiene que trabajar el día de la elección. Fuerzas Armadas y Carabineros tienen varias quejas de que no pueden votar porque son distribuidos a los locales de votación distintos del que les corresponde votar. ¿Ya? Y es una necesidad de cubrir sectores alejados, ¿ya? Y eso no se puede evitar, lo mismo Carabineros. Ese es un gran grupo. También está personal del CERVEL y delegados de la Junta Electoral que tienen que ejercer en locales distintos a los que les corresponden. Y por otro lado, obviamente tenemos lo que él decía de faenas distantes que tienen turnos, que tanto en minería como, por ejemplo, pesca, personas embarcadas o salmoneras también funcionan con turnos de varios días, digamos, embarcados al lado de la piscicultura, etcétera. O sea, una ley que tipifique quiénes. Que el voto anticipado, entonces, en función de la demanda se establecerá la cantidad de mesas. No estamos hablando de mesas en todas las comunas, estamos hablando de las principales 100 comunas de Chile. Las personas que están lejos de esas comunas tendrán que acercar. O sea, en Santiago, por ejemplo, no tenemos por qué tener un local de votación en cada comuna. Podemos concentrar locales de votaciones que atiendan a varias comunas al mismo tiempo. Nosotros estamos pensando en una mesa que sea manejada por el CERVEL, que haya una custodia de los votos. Cada mesa que se cierre en un día, cada una se cierra, se sella y se guarda hasta el día de la elección completa, donde se abre y se escruta por los mismos vocales que estuvieron en la mesa. No vemos que eso vaya a atrasar el resultado de la elección en ningún caso. ¿Ya? Y respecto de las multas, sí, nosotros hicimos una propuesta de procedimiento bastante similar a Perú, ¿ya? Que tiene una multa muy efectiva, de que en el fondo, primero la multa se pague a través de la página web del CERVEL, conectada con tesorería. O sea, la multa llega a la tesorería, digamos, pero se entra por el CERVEL para llevar el control de quién la ha pagado y quién no la ha pagado. ¿Ya? Y sea un solo valor de la multa, no haya rango. No tiene mucho sentido los rangos, que pueda pagarse anticipadamente con un descuento, y también aquellas personas morosas que cuando está ejecutada la multa no pagan dentro del plazo tengan un recargo, ¿ya? Entonces se incentiva al pago temprano, ¿ya? Y eso se evita el proceso. La persona que no votó sabe que no votó, ¿ya? Tantas notificaciones y formulismos son a la larga innecesarias. Decirle a alguien, usted no fue a votar, digamos, si el señor lo sabe. Entonces lo mejor es que pague multa con descuento, ¿eh? Y sí, si la persona una vez ejecutada la multa no la paga, creemos que deben haber sanciones efectivas para su pago. Esas sanciones pueden ser, por ejemplo, renovación incluso del carnet de manejar, puede ser permiso de circulación, puede ser también la renovación de la cédula de identidad, pasaporte, e incluso la salida del país, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de una multa como media UTM, 30.000 pesos, bueno, en cuanto la pague, él queda liberado. O sea, podemos hacer un procedimiento que una vez pagada se le entregue inmediatamente un certificado que le permite presentar ante autoridades municipales, registro civil, etcétera, y hasta la policía de investigaciones en la salida del país que pagó. O sea, la persona podría, por ejemplo, en el aeropuerto pagarla desde su celular la multa y salir posteriormente del país. Pensemos que para salir del país por el aeropuerto hay que pagar unos impuestos, digamos, unas tasas de embarque que son del orden similar a la de las multas. Entonces, nosotros creemos que puede haber un sistema coercitivo. El propósito de esto, obviamente, es que la ciudadanía tenga noción de que si no vota va a tener una multa y que esa multa va a ser efectiva en cobrarse. Ahora, obviamente, una vez se presente el proyecto al Ejecutivo, puede haber una linda discusión de causas que se incluyan o procedimientos para cobro de las multas, etcétera, como han sido, bueno, en general todos los proyectos. Este proyecto tenemos tiempo en nuestra opinión, porque la primera elección en que se aplicaría sería la municipal de octubre del año próximo, del año 2024. O sea, en este momento tenemos más de un año para sacar ese proyecto adelante. Gracias, presidente.
Muchas gracias, don Andrés, queda liberado. Le agradecemos que haya concurrido a pesar de ya haber tenido otros compromisos. Bien, pues gracias, hasta luego. Hasta luego. Un saludo a todos los senadores. Estimada subsecretaria, tiene usted la palabra. Nos gustaría también no solamente que explicara el proyecto que quieren ingresar, sino que nos dijera cuál va a ser la vía, si es vía indicación o indicación sustitutiva a este proyecto, si van a ingresar un proyecto distinto, de qué plazos estamos hablando y un poco nos cuente la opinión del Ejecutivo al respecto. Porque si fuera un proyecto distinto, yo lo que quisiera proponerle a la Comisión es dejar este stand-by, porque está en primer trámite, y una vez que se ingrese lo podríamos fusionar. Subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los señores senadores, a la Secretaría. Tal como lo planteaba... Es fusión. Esa es una larga discusión que hemos tenido en otras comisiones. Bueno, tal como lo presentaba el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el Consejo en su conjunto nos presentó un anteproyecto que hemos venido trabajando ya desde fines del año pasado en conjunto con el CERVEL y estamos próximos a poder ingresarlo. La idea del Ejecutivo es que a mediados de mayo este proyecto pueda ser ingresado y la idea sería que fuera un mensaje al Ejecutivo que pueda fusionarse con la moción presentada. El proyecto se hace cargo no solo, como planteaba el secretario ejecutivo, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, respecto al tema de cómo garantizar la ejecutoriedad del voto obligatorio, sino también algunas cuestiones que han sido importantes del propio análisis que ha hecho el propio CERVEL. Entonces hay una serie de adecuaciones en el proyecto de cuestiones electorales. Por ejemplo, simplificar el tema de las declaraciones de candidatura y el tema de los facsímiles que sea por vía electrónica para que no tenga que hacerse en un diario de circulación nacional. El tema, por ejemplo, para la inscripción de candidatura, ustedes saben que en la plataforma muchas veces, como hay que subir tantos antecedentes, se colapsa la plataforma, tiene algunas problemáticas, entonces la idea es que se presenten los candidatos y que solo aquellos que luego hayan sido habilitados tengan que presentar toda la documentación. Perfeccionar algunos temas de la georreferenciación, establecer de manera general lo que se ha hecho para efectos prácticos en la pandemia, que pueda votarse con lápiz pasta, mejorar y simplificar la calidad de acreditar, la calidad de apoderado y la denominación hoy día de las personas ciegas de acuerdo a discapacidad visual, que es la nomenclatura que hoy día se utiliza. Adicionalmente tenemos todo un capítulo, como bien decía Andrés, y respondiendo a la consulta por su intermedio presidenta, el senador Cruzcoque, relativo al voto anticipado. El voto anticipado es un voto que se hace cargo, ¿no es cierto?, de aquellas personas que el día de la elección no pueden cumplir con la obligación y derecho del voto obligatorio. Y en esa perspectiva se establecen causales taxativas para efectos de poder ejercer el derecho de voto anticipado. Básicamente son las personas que trabajan de manera en faenas continuas o alejados de los centros de la ciudad, digamos, donde están los locales de votación, las personas con situación de discapacidad, las personas que son cuidadoras y las personas mayores. En este caso, lo que se hace es que estas personas tienen que, dentro de los 70 y 55 días previos a la elección, manifestar su voluntad de ejercer el voto anticipado para generar un padrón propio de personas que van a ejercer este derecho y que se depura del padrón del día de la elección, de manera tal que una persona que ejerce el derecho de poder votar anticipadamente y luego no lo cumple, no va a poder ejercer el derecho el día de la elección porque ya va a ser eliminada del padrón del día de la elección. La idea acá, como bien decía Andrés, es generar que esto se haga en oficinas, ya sea del propio CERVEL o de alguna otra repartición pública, que hayan vocales contratados por el CERVEL. Va a ser un periodo de una semana. La custodia de estas urnas va a estar a cargo del personal de Fuerzas Armadas o Carabineros de Orden y Seguridad. Y la idea es que el escrutinio, y respondiendo concretamente a la consulta del senador Cruzcoque por su intermedio en relación a que esto pudiera dilatar o retrasar el escrutinio general, no está previsto así, ya que la idea es que estas mesas, estos votos, se escruten paralelamente al escrutinio general que se realiza el día de la elección, sorteando algunos de los propios vocales que ejerció esa función en los establecimientos de voto anticipado. Adicionalmente, como planteaba el secretario ejecutivo, el presidente del Consejo Directivo, se regula todo lo relativo al voto obligatorio. Sabemos, ¿no es cierto?, que un tema, y por su intermedio presidenta, lo que planteaba el senador Durresti, cómo garantizar la efectividad de
las sanciones respecto al voto obligatorio. Efectivamente, que si no se cumple, tengamos sanciones. Aquí la idea, y tal como lo decía Andrés, la propuesta que hemos trabajado en conjunto tiene una multa única. No se establece una gradiente de multa porque en realidad acá es dicotómico, votó o no votó y la persona que no votó sabe, digamos, a menos que pueda haber un eximente, que son las causales para justificar el hecho que no haya ejercido el derecho o obligación a voto, que son básicamente la enfermedad o imposibilidad física mental, que se tendrá que acreditar con el respectivo certificado médico, encontrarse más de 200 kilómetros, que es la causal tipo que existe, o estar fuera del país, o esta función genérica, ¿no es cierto?, las personas que cumplen labores vinculadas al mismo proceso eleccionario de acuerdo a la ley 18.700, o esta causal genérica que es tener otro impedimento grave. La idea, efectivamente, estamos estableciendo una sanción única de 3 UTM en el caso de incumplimiento. Y respecto al tema de las medidas accesorias, porque efectivamente el CERVEL nos planteó una serie de medidas accesorias, como no poder sacar el permiso de circulación, no poder salir del país, no poder impetrar certificados ante el registro civil. Nosotros, luego de un lato análisis, la propuesta, como él bien dice, se fundaba salud. En la normativa peruana, llegamos a la conclusión de que no satisfacía el principio de proporcionalidad. Habida cuenta que, dado el monto de la multa, estas medidas accesorias terminaban siendo más gravosas que la sanción original. Y desde esa perspectiva nos parecía que no procedía, y nosotros lo hemos conversado con el CERVEL, la propuesta del Ejecutivo no vendría con estas medidas accesorias. Sí, el tema que efectivamente, si ejecutoriada la sanción, esta no ha sido pagada, pueda, igual como ocurre en otros casos, retenerse en el caso de la declaración anual de impuestos. Respecto al tema del procedimiento, que es un tema relevante y, como decíamos, muy significativo para garantizar la efectividad de la multa, es un tema que hemos tenido largas discusiones, voy a ser muy transparente, largas discusiones respecto a cuál es el procedimiento más efectivo. Y es el tema que todavía nos zanjamos al interior del Ejecutivo, y por eso hemos retardado en parte el ingreso del proyecto, pero hay un compromiso de que no, más allá de, pues, de la distrital, ¿no es cierto?, más allá de mediados de mayo, este proyecto ingrese. Y ahí hay dos opciones o caminos, el que planteaba y describía gráficamente Andrés, en el sentido de que esto fuera a través del propio CERVEL, y que en caso de una persona que quisiera reclamar, digamos, respecto del cumplimiento de la sanción, pudiera recurrir. Ellos plantean que sea ante los tribunales electorales. Hay también la posibilidad que sea en ese caso que se habilite, digamos, al juzgado de policía local para que sea, digamos, como la segunda instancia, o para reclamar, que no es una segunda instancia propiamente tal, es una especie de, digamos, pudiera reclamarse. Hay otros que consideran que sería más operativo mantener la lógica con los debidos reforzamientos institucionales y presupuestarios, que sean los propios juzgados de policía local, como ha sido hasta la fecha, y eso implicaría que pudiera recurrirse de la sanción aplicada por el juzgado de policía local a las Cortes de Apelaciones. Como digo, estos son los dos caminos. Estamos a puertas de poder zanjar este tema. No voy a decir quién en el Ejecutivo está a favor de una o de otra, voy a mantener el misterio. No. Esto no tiene que ver con ninguna. No, esto tiene que ver básicamente con un tema presupuestario. Es un tema presupuestario, y por eso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en la dirección de presupuesto, porque efectivamente una u otra alternativa tiene costos, obviamente, que implican, digamos, pues no tiene sentido, tal como lo plantea por su intermedio presidenta el senador Durresti, digamos, dar esta competencia a los juzgados de policía local, pero que luego no tengan ninguna capacidad efectiva de generar los procedimientos de cobro de estas multas. Desde esa perspectiva, nos parece que hacerlo también a través del CERVEL, si no le damos las herramientas y el fortalecimiento necesario y suficiente, tampoco va a tener sentido. Entonces, es un tema estrictamente presupuestario que estamos resolviendo prontamente con el Ministerio de Hacienda para poder entrar con el proyecto. Eso en términos generales, Presidenta. Habría otro tema que estamos discutiendo con el Ministerio de Defensa, es todo lo relativo al resguardo para garantizar el debido resguardo, ¿no es cierto?, del orden público durante la votación anticipada, cómo se van a custodiar las urnas en este periodo, digamos, de la semana que se va a hacer la votación anticipada. Hemos estado trabajando con ello, y también hay algunas cuestiones procedimentales que afinar, pero como digo, ya
Es un proyecto que hemos trabajado ya latamente con el CERVEL y los equipos ministeriales y esperamos presentar prontamente. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. Yo tengo algunas consultas. A ver, yo comparto con el senador Durresti, porque si ya tomamos la decisión, ¿no es cierto?, de volver al voto obligatorio, uno espera que no sea una mera declaración, que esté en la Constitución y en la propia ley, pero que el no votar no signifique nada. Porque va a tener una multa, claramente hay que establecer el procedimiento, como usted señaló, pero ¿qué pasa también si, elegido el procedimiento, el juzgado de policía local, el CERVEL o a donde se determinen, aplican la multa, pero no se paga? Y yo sí soy partidaria de que debe haber una sanción accesoria que va a estar mientras no se pague la multa, porque si no, si el no pagar la multa no tiene consecuencia, también el voto obligatorio va a ser una mera declaración. ¿Cuál es esa sanción accesoria? No la sé, pero la retención de los impuestos, no todos los chilenos hacen declaración de impuestos. Entonces sería una sanción accesoria que no es para todos, que no sería universal. Respecto al voto anticipado, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo también que no puede ser un voto anticipado general, sino que tienen que establecerse las causales para, y las causales tienen que estar fundadas en que ese día no puedan votar. Entonces ahí tengo mi duda con las personas mayores, porque es algo extremadamente amplio, ¿no es cierto? Serían todas las personas, mujeres, me imagino, mayores de 60, hombres mayores de 65 años. No sé si eso sea una causal, esa para mí es una generalidad. Más aún si hoy día vemos en las elecciones el rango etario que más concurre a votar precisamente son las personas mayores. Entonces no sé si sea una causal para el voto anticipado. Porque además le vas a hacer una gestión adicional que es anticipar su voto. Tal vez cosas distintas serían las personas mayores que estén en centros de alta estadía, ¿no es cierto? Que no pueden ir sola a votar y que por lo tanto requieren que el hijo, el pariente las vaya a ayudar. Pero el término personas mayores a mí no creo que sea una causal para el voto anticipado. Y lo otro que me parece que sería oportuno acá, algo hemos conversado en esta comisión, creo que lo planteó el senador Galileo Durresti, no me acuerdo, y es que a propósito de la georreferenciación que se hizo, en la última elección se pudo ver que en varias mesas a lo largo del país existían parientes, hermanos, hijos y padres, y por un tema de transparencia a lo mejor eso sería importante resolverlo, que no pudieran ser apoderados en una misma mesa parientes muy cercanos hasta cierto grado. Eso. Senador Durán. Presidenta, lástima que no esté el señor Tagle, que para poder hacer un par de preguntas en lo operativo y sumado a lo que usted señala en el último momento, yo creo que hemos avanzado enormemente. No voy a hacer una retórica de lo bien que funciona el sistema electoral, que nosotros sabemos a la hora ya quién es el alcalde, el concejal, y desde ahí hasta el presidente de la República. Yo creo que es un patrimonio. Yo no me canso siempre de reconocer después de las elecciones que el CERVEL, incluso cuando se votaba 2 días, que la custodia de las urnas, toda esa situación ha mantenido un buen estándar. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar aspectos y no desmejorarlos. La sanción tiene que ser efectiva, porque si no es inconducente establecer una multa, y creo que es una mala señal. Es una mala señal que no debiera tener que retener los impuestos o alguna cosa de esa naturaleza, pero claramente policía local puede hacerlo. No me digan que no se puede hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar excusas para ejecutar algunas multas y otras no, creo que eso linda en un ilícito. Y yo le pediría ahí al Ejecutivo también y al propio CERVEL una actuación sobre eso, porque tú no puedes, un juzgado, una institución creada por el Estado,
señalar que no puede ejecutarlo porque hay o hacemos una ley que establece una amnistía respecto a la votación, pero no porque los juzgados no pueden hacer. Tú bajo ese predicamento podrías llegar a justificaciones increíbles. Pero lo que me interesa en lo puntual de hoy día, en relación a la georreferenciación, se han generado muchos inconvenientes porque esa georreferenciación muchas veces está dada por nombres de direcciones que repiten en distintos lugares. Calle, por ejemplo, Lago Pirihueico, termina en la circunscripción de Pirihueico. En las ciudades hay decenas lo digo a propósito de nombres de lagos y de localidades. Calle Isla Mocha. Calle Isla Mocha y los enviaron a Isla Mocha. Me han llegado varios reclamos de ciudadanos en el territorio en que son situaciones que tú no puedes usar solo un descriptor un algoritmo, digamos, computacional, porque eso no lo da. Yo creo que tiene que haber un trabajo, y también hay reiterarle al director que se haga ese trabajo con los regionales. Tú logras distinguir eso, y más aún con estas pequeñas localidades como Isla Mocha o Pirihueico o no sé, Riñihue, tú sabes quiénes viven ahí y quiénes. Pero si lo haces solo con un descriptor computacional, te van a ocurrir este tipo de situaciones, o peor, te pueden cambiar incluso a otras regiones. Entonces, no, lo que pasa, lo que yo creo que tú tienes que hacer, el algoritmo de la dirección, que es una situación, pero eso tienes que cruzarlo con otras información. Nadie se cambia de la noche a la mañana de Coronel o de Tirúa a Isla Mocha. Deben ser 5 o 6 personas que ocurrirá eso. Yo creo que hay que hacerlo, porque si no se termina desvirtuando un buen procedimiento, que fue la georreferenciación, que es buena, pero con esos malas situaciones. Ahí yo creo que hay que aplicar un poquito más que tecnología, trabajo de las direcciones regionales. Gracias, senador. Yo, antes de darle la palabra, efectivamente quiero compartir esta última parte. Algo estábamos conversando con la subsecretaria al inicio de la sesión. Efectivamente, el nombre de calles en el caso del norte, con caletas, o que coinciden en comunas colindantes, pero no cercanas, ha sido bastante, ha sido más que un par de excepciones. Entonces, nos gustaría saber cómo se va a solucionar eso, ¿no es cierto? Porque ya no solamente lo mandaron a votar, sino que además han sido nombrados apoderados en estas comunas que, en el caso del norte de mi región al menos, quedan distantes en algunos casos como 3 horas. Subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio, haciéndome cargo de las consultas formuladas. Lo primero es hacer una aclaración respecto a lo por usted planteado. Fue un error de mi parte, efectivamente. Efectivamente, en el caso de las personas mayores está circunscrito a aquellas que están... Yo sé... No, nosotros somos todos muy jóvenes todavía. ¿Ah? No, nadie califica. No, los que estén en centro de larga estadía, efectivamente. Y en el caso de las personas cuidadoras, también a sugerencia del MEDESO hay un acotamiento para efectos de que no sea cualquier persona, digamos, tiene que tener ciertos requisitos para acreditar que ejerce labores de cuidado. Respecto al tema último que se planteaba, que tiene que ver con la georreferenciación aplicable para este proceso eleccionario, nosotros hemos recibido también bastante constatación de situaciones, no solo en muchas comunas rurales. Nos hemos puesto en contacto con el CERVEL, lamento que Andrés haya tenido que retirar, pero de acuerdo a la información ellos están conscientes que hubo un error respecto al tema del algoritmo y están en fase de corrección. Mañana, según lo que nos informó previamente, tendrían ya una solución para la mayoría de estos casos. Él está citado, igualmente invitado a la Comisión de Gobierno de la Cámara mañana, y previo a eso, ahí expondría, la solución de los casos, pero no es un hecho, como ustedes bien dicen, aislado, sobre todo en comunas rurales, y se corregiría respecto de este proceso eleccionario por vía administrativa. Como digo, no tengo los detalles de cuál fue el error, en el algoritmo que generó
esta distribución de personas que estaban muy cerca de sus locales de votación y fueron derivados, digamos, a más de 3 horas en algunos casos, o a regiones colindantes, la frontera, etcétera. Sin perjuicio de eso, en el proyecto de ley igualmente, justamente para hacernos cargo de los vacíos y habiendo ya aplicado el proceso de georreferenciación en más de un proceso eleccionario, estamos haciendo mejoras que permitan e impidan, más bien, que errores de este tipo se puedan volver a repetir. Y respecto al tema, como decíamos, hay que evaluar. Yo creo que efectivamente es importante garantizar que, habiendo voto obligatorio, haya una sanción efectiva. Nosotros compartimos ese criterio. Las propuestas, como bien decía, que nos había hecho el CERVEL, nos parecía que no cumplían el principio de proporcionalidad, pero uno perfectamente podría encontrar un mecanismo accesorio. En el caso de la retención, más que una sanción, de la retención de impuestos, digamos, es una ejecución de la pena, digamos, por decirlo así, porque se hace efectiva la multa, se descuenta de manera automática, que no es una sanción accesoria, sino que es más bien la materialización de la sanción principal. Exacto. Entonces hay que ver alternativas que, cumpliendo la lógica de la proporcionalidad, pudieran garantizar o generar incentivos mayores a que efectivamente la multa sea pagada oportunamente. Muchas gracias, subsecretario. Le propongo entonces a la comisión, teniendo en cuenta que la señora subsecretaria nos dice que ellos estarían en condiciones de presentar este nuevo proyecto a mediados de mayo, que este proyecto lo dejemos acá para que cuando ese ingrese estemos en el mismo trámite constitucional, y ahí pedimos la fusión de ambos, para que los analicemos y estudiemos acá en la comisión. ¿Estarían de acuerdo los señores? No. Muy de acuerdo. Bien. Sí. Sí, a ver, esto yo creo que parece como una cosa muy de la mecánica, de cómo se termina implementando el voto y cómo se sanciona, pero yo creo que es re importante. Tengo mi hijo vota ahora por primera vez, no está, 18 años cumplió, no tiene ninguna mucha idea de lo que pasa, y creo que como nos hemos acostumbrado tanto, y me acuerdo porque se discutió en su momento en el gobierno Piñera 1, yo formaba parte del gabinete y se hablaba de que el voto voluntario era un poco exacerbaba la idea de la libertad de las personas, que les querían iban a votar, pero a mí me parece que hoy día, cuando las personas no parecen estar tan comprometidas con la democracia en general o con la comunidad cívica, por decirlo de alguna forma, y por eso que también me hubiera gustado, yo sé que no es la labor específica de su ministerio, algo más de publicidad respecto de este proceso en particular, que siento que todos los que hemos estado en las calles nos damos cuenta que este proceso está bastante frío, por decirlo, no un proceso, no es una elección caliente, pero esto tiene que ir acompañado, qué sé yo, de difusión, de educación cívica, de ciertas cosas que nosotros en algún momento dejamos de lado. Entonces, claro, se optó en su momento por el voto voluntario. Yo creo que el voto voluntario finalmente los que terminó movilizando eran aquellos que les gustaba más la política o que se sentían más movilizados por ello, pero generando un desinterés más generalizado por parte de la población. Entonces, la manera en que esto finalmente baja, de que no sea una bala de salva nomás, sino que efectivamente tenga sanciones, implica también que las personas se van a preocupar un poco más, y dentro del pacto social que nosotros tenemos, también un cierto compromiso por crear comunidad en términos del compromiso democrático que todos debemos tener. O sea, tomamos decisiones todos, nos equivocamos todos, pero sobre todo por una generación que viene entrando y que medio que está acostumbrada a ser un poco renuente con la democracia, porque sí sabemos que los que votan son los mayores, ¿verdad? Esos tienen y vienen de una formación democrática, pasaron años en que no hubo democracia, sencillamente, por menos procesos electorales, sin duda, bueno, en fin, todo lo que sabemos que sucedió con la dictadura militar, etcétera, etcétera, donde no hubo procesos democráticos principalmente. Entonces esa generación como que valora mucho el hecho de participar, pero como esa generación finalmente se va muriendo, ¿verdad? Los nuevos
medio que están muy acostumbrados a la retórica del derecho, muy poco a la retórica de la obligación que ese derecho conlleva, ¿verdad? Entonces, para gente que está entrando hoy día a votar, independientemente que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo soy una persona muy interesada en estas materias y efectivamente lo he heredado también familiarmente, creo que importa cómo hacemos bien la bajada para esto, para que esto no sea sencillamente un asunto procedimental de cómo terminamos valorando la democracia. Acá nos jugamos el destino hacia adelante de lo que esta comunidad democrática, esta comunidad cívica es. Así de importante creo que este proyecto. Así que solo para que el día de mañana usted pueda transmitir también en el gabinete para los procesos que vengan, exista también una información mayor y ojalá se puedan generar medidas un poquito de más largo plazo para ir incentivando también ese compromiso con estos procesos cívicos que finalmente creo yo comprometen. Gracias. Gracias, senador. Bien, senador Galicia. Aquí. Estaba pensando, esta es una teorización total, así que si puede no tener ninguna importancia pero estaba pensando, creo que no hay ninguna ocasión en que el Estado tenga que eventualmente pasarle una multa a semejante cantidad de personas, a cientos de miles y eventualmente a millones de ciudadanos. Entonces, evidentemente que no hay nada preparado para una cosa. Si uno busca en el juzgado policial local, se ven abrumados. Si uno busca en el CERVEL, se ve abrumado. Si uno busca en los tribunales electorales, se ven abrumados. Y todos se ven abrumados porque no hay nadie. ¿Quién está preparado para cobrar millones de multas? No, nadie. Entonces, intentando ser práctico al final en esto, efectivamente, como decía la subsecretaria, si uno dice, bueno, el Estado que cobre la multa a través en el pago de impuestos, en fin. Claro, eso es como la última etapa entonces, no, porque hay un problema de juridicidad pero si uno lo plantea al revés, quizás pueda, y aquí viene mi teorización que puede servir o no servir. Lo que sí puede hacer el Estado, creo yo, es hacer una retención. No estoy pasándola, pero ¿sabes? Aquí hay una contingencia y yo hago una retención. A través porque ahí sí que el Estado tiene 1000 mecanismos. Voy a poner ejemplos bien poco populares, pero no sé, pues, todos los que tienen más de 65 años, casi todos, reciben PGU. Bueno, sabe que viene con 32.000 pesos, 31.000 pesos menos, lo que sea los que reciben, no sé, algún bono de INDAP, bueno, viene con una colita menos. Los que van a sacar patente del auto, pero tiene que ponerle un poquitito más. Los que van a viajar, mire, tiene que ponerle un poquitito más. La verdad es que el Estado tiene como llegar a prácticamente, alguien se podrá estar escapando dentro de todos esos ejemplos, pero ya no es casi nadie, más los impuestos. Entonces, si operara por la vía de una retención y que ahí la persona a la que se le retuvo, ella es la que alega, ahí el universo es, porque naturalmente que solo va a alegar el que puede demostrar que tenía, o que votó, o que tenía una excusa legal. Entonces, el universo de cientos de miles o millones se achica, pero así, pero de manera, creo yo que está buscando una palabra que es más que significativa, se achica casi en su totalidad. Entonces yo buscaría un camino de ese tipo para resolver este punto, porque si no, operativamente creo que va a ser siempre insoluble, no va a tener un SAFE. Entonces, y que por supuesto esta retención, si es que no se reclamó dentro de un periodo de un año, no sé, hay que poner una ficha, bueno, se entiende que tú aceptaste y la multa está pagada, punto. Ahora, esto tiene un problema operativo, pues dentro de mi, que es que es muy fácil decir esto que yo acabo de decir,
pero es bastante complejo, sobre todo porque el CERVEL puede mandar un oficio al IPS, a la DGAC, puede mandar oficio para todo el mundo. Entonces, a mí me retuvieron porque justo viajé y me cobraron 32.000 pesos de más. Perfecto. Pero eso a su vez tiene que ser informado a todos los demás organismos, porque si no me van a retener como en 10 partes simultáneas, y entonces ahí de nuevo nos metimos en un enredo, si bien muy significativamente inferior al otro, pero vamos a estar siendo injustos con el ciudadano. Entonces habría que estar muy claro de con qué instituciones funciona, y funcionaría el ida y vuelta de la información. Oye, ya al ciudadano, a Pedro Urresti, ya le retuvieron esto. Así que desaparece los demás registros. Entonces, le pongo toda esa idea arriba de la mesa, subsecretaria, por si de algo pudiesen servir. Gracias. Gracias, senador. Bien, vamos a mandar los oficios tanto al CERVEL como a la Asociación de Juzgados de Policía Locales para que nos informen cómo ha operado el sistema de cobro de multas el último plebiscito que tenía votación obligatoria, como lo ha pedido el senador Durresti. Y vamos a esperar entonces a mediados de mayo la presentación del proyecto por el gobierno para fusionarlo con esto y estudiarlo, volverlo a citar para estudiarlo y analizarlo acá en la comisión. Señalando lo anterior, habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.